Yo lo que hago, soy un observador del mundo, lo que está pasando, ¿no? Me despierta a hacer algo. Yo estudio Bellas Artes, tengo formación artística, pero me he dedicado al diseño gráfico. Tuve la suerte de conocer a un equipo que tenían ganas de arrancar un festival de arte en Barcelona, se llamaban La Santa, proyectos culturales, y un poco era dar salida a todos estos creadores que están, creadores emergentes o gente que está saliendo de las escuelas, ¿no? Dar una especie, un pequeño escaparate, ¿no? y mostrar al mundo lo que están haciendo, ¿no? Y desde hace 5 años monté un pequeño, un arcine, o un fanzine, como se quiera llamar, se llama Papermine. Es un cajón desastre, ¿no? Se compone de piezas que traen los diferentes creadores de diferentes ámbitos, traen 100 piezas firmadas y numeradas, y cuando tenemos entre 20 y 25 participantes, creamos el fanzine este, ¿no? Es una edición limitada de 100 copias, es una cajita con 25 piezas. La filosofía es abre un cajón viejo y verás cuántas cosas nuevas encuentras en él, ¿no? Y un poco pues de lo que yo hago como artista, y lo que hacemos con estas publicaciones que tenemos encima de la mesa es esto, ¿no? Es la de despertar algo a la gente y que se revele un poco, ¿no? Me gusta mucho rescatar objetos que están muertos, ¿no? O están oxidados, recuperarlos y darles otra oportunidad, ¿no? O sea, cuando trabajo en pintura, en ilustración, utilizo mucho el collage, ¿no? El fusionar ¿no? Diferentes formas, diferentes imágenes para decir otra cosa, ¿no? Que a ver, cuando yo empiezo una obra no sé cómo va a acabar, ¿no? El punto este de que estás trabajando en una pieza, de repente te equivocas o pasa algo y, hostia, ese algo pues te lleva a otro sitio, ¿no? Bueno, publiqué un libro que se llama Chatarra Gráfica, recoge todo mi trabajo como chatarrero gráfico. Yo voy acumulando imágenes, ¿no? Yo siempre llevo una cámara de fotos encima y voy fotografiando imágenes de la calle, imágenes deterioradas o un trozo de póster que lleva 10 años en una pared. Todo eso me interesa, ¿no? Yo voy fotografiando todos estos elementos, objetos, lo que voy encontrando y me voy creando un archivo, ¿no? Y con eso voy generando mis obras, ¿no? Lo cojo todos esos elementos, los mezclo, los combino y creo una pieza, ¿no? Pues mi pieza es un futbolín a escala natural. Los jugadores son muñecos, toys, que he recuperado de mercadillos. Es muy triste, ¿no? Que, hostia, un futbolista está ahí arriba, en la cresta, pues solo 10, 15 años. Luego este tío, o sea, o se monta algo, o es un fracasado, o se dedica a otra cosa, ¿no? Y esta lucha, ¿no? De tomarte tan en serio, ¿no? el fútbol, ¿no? Y esta cosa como de la época de los romanos, ¿no? Del circo romano, ¿no? Que igual es malo ver a un artista como una estrella del deporte o de la canción, ¿no? O sea, un artista al final te tienes que convertir en una persona que pueda agitar o pueda despertar algo en el público, ¿no? O sea,